Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque cuando Él dijo que se iría, pero dejaría al Consolador, ese que nos conmueve, el que mueve nuestras entrañas y nos permite adorarle, que aunque estemos cansados en pruebas, aún así hay fuerzas para levantar las manos y decirle, cuánto te amo, Dios. Decirle, te alabo. Y mi alma no se cansa de alabarte. Qué hermosa, ¿cierto?, es la meditación y la alabanza que podemos expresar delante de la presencia de Dios. Que nunca se canse nuestra alma de alabarle. En todo tiempo, reconocerle como nuestro Dios y nuestro Salvador. La palabra de hoy se va a encontrar, hermanos, en Mateo 18, verso 6. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos que han podido llegar a la casa del Señor a decirle a Dios cuánto le ama, a alabarle, a expresarle de alguna forma con nuestras palabras, ¿cierto?, lo agradecido que podemos estar con su gracia, con su poder. Amén. Y la lectura de la palabra, en el nombre del Señor, la vamos a leer. Y dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. ¿Hasta ahí era? Sí, hasta ahí, hasta el 9. Y el día de hoy, ¿cierto?, el Señor nos viene a hablar. Yo le dije al pastor, son tan cortitos. Porque no había, le dije que la Reina Valera como que va cortando. Yo siempre leo la NBI. Y vamos a meditar en esto, y el Señor me llevaba a pensar y a meditar en este tema, partiendo, ¿cierto?, en cómo llegamos a Cristo, cada uno de nosotros. Y al ver a estos jovencitos, también me acordaba de eso. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? ¿Con nuestros corazones? Bien, Mateo. Con nuestros corazones, ¿cierto? Con nuestros corazones muchas veces heridos, cansados, agobiados, con enfermedades, con tristezas, dolores del alma, que tal vez todos quisimos buscar ayuda y no la encontramos. Pero habíamos oído que había un Cristo, que había un Dios que restauraba. Y así llegamos a la casa de oración, al templo. O muchas veces, porque hay algunos que se criaron dentro de la casa del Señor y tenían algún conocimiento. Otros no teníamos idea, solo sabíamos que existía Dios. Y que en ese lugar donde se reunían las personas decían que sanaban, que Dios restauraba. Cuando llegamos a Cristo, aún no conocemos ni siquiera los términos. Llegamos a sentarnos a la banca y no tenemos idea muchas veces qué es lo que ocurre. Porque hay que pararse, nos paramos. Porque hay que sentarse, nos sentamos. Somos totalmente, desconocemos totalmente la liturgia, porque hay que obedecer a la Biblia. Solamente llegamos aquí como niños pequeñitos, sin saber nada, solo sabiendo que aquí hay algo bueno para nosotros. Solo sabiendo que aquí podemos encontrar restauración, que Él puede consolar nuestra vida. Llegamos como pequeños, sin saber a qué va a pasar. Solamente nos sentamos, así como estos jovencitos que llegaron hoy día, que no saben qué pasa tal vez. Solo los invitaron tal vez o quieren escuchar la palabra. Así mismo llegamos todos. No tenemos idea de muchas cosas, pero Dios va perfeccionando y nos va enseñando. A medida que vamos creciendo y vamos prestando atención, Dios se va revelando a nuestra vida. El Espíritu Santo, Él sé que nos hace conmovernos, va a tocar tu vida, va a transformar tu ser y va a generar en ti un deseo de adorar a Dios.
Muchas veces te vas a sentir quebrantado, con deseos de llorar. Es el Espíritu Santo que está tocando tu vida. Es el Espíritu Santo que va a conmover tus entrañas. Y muchas veces no vas a entender qué va a pasar. Así llegamos cada uno de nosotros. Pero Dios va a cautivar tu alma. Y te va a buscar y no te va a dejar ir jamás. Aunque quieras huir a donde estés, Él te va a ir a buscar. Dios te va a convencer, el Espíritu Santo va a hacer una obra gloriosa en ti, en Nicolás. Pero todos llegamos así, como unos pequeños, solo con el deseo. Incluso a veces hasta algunos llegamos con la curiosidad porque nos gustaba un chiquillo, un amigo que nos gustaba nos invitó y quisimos acompañarlo. Y allí Dios nos cautivó porque Él busca incesantemente al ser humano. Porque lo único que quiere es que nosotros estemos apegados a Él. Porque Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Y meditaba en esto, hermano, que todos llegamos como pequeños. No entendemos muchas veces cómo Dios nos va a hablar, cómo Dios nos va a transformar, cómo Dios va a hacer con nosotros. Por eso Jesús le enseñaba esta palabra a sus discípulos en aquellos tiempos, a estos varones, y les comparaba con pequeños. Porque todos fuimos pequeños alguna vez. No sé si ustedes se recordaban cuando a sus hijos usted le decía, tírate, y la paternidad segura, tu hijo se lanzaba. Yo me acuerdo, los ponía en la piscina, lánzate, yo te voy a sujetar. Y ellos jamás tuvieron temor, porque sabían que la mamá no iba a dejar que se hundieran. Así Dios también nos ve a nosotros como pequeños cuando llegamos a la casa del Señor, cuando llegamos a sus caminos. Y todos confiamos, cuando llegamos, ¿cierto? Confiamos en lo que, si se paran, nos paramos porque hay que pararse. Si se sientan, nos sentamos porque hay que sentarse. Si hay que cerrar los ojitos, se cierran los ojos, ¿cierto? Y aunque llegamos a algunos bien grandecitos, todos tratan de obedecer y se dejan guiar por el pastor, por los hermanos, ¿cierto? Los que nosotros pensamos que a veces llevan mucho más tiempo y que son como muy capos en todo, nosotros también nos apegamos a ellos porque queremos aprender. El Espíritu Santo nos mueve y pone un deseo de aprender en cada uno de nosotros. Y queremos escuchar. Y si tenemos dudas, tenemos que preguntar. Si tenemos dudas, hay que preguntar, chiquillos. También. Así cada uno de nosotros cuando llegamos a los pies del Maestro, a los pies de Cristo. Y cada uno de nosotros ahora, los que estamos un poquito más pasados en años, los que ya llevamos un poquito más de tiempo dentro de la casa de oración, vamos aprendiendo, Dios nos va cautivando, a través de su palabra nos va enseñando, porque a veces tampoco sabemos mucho. Yo recuerdo que yo me preguntaba y trataba de entender por qué hablaba 3 veces lo mismo la Biblia. Mateo, Lucas, y yo, como en mi ignorancia también, le fui a preguntar al pastor, usted está... Oiga, aquí nunca se han dado cuenta que la Biblia dice en las 3 partes lo mismo. Yo entre mí decía, a lo mejor están confundidos y la gente no lee bien. Y le fui a decir al pastor, ¿usted se ha dado cuenta que aquí dice? Y el pastor me dice, sí, mi hija linda, es que son 3 evangelios y Mateo tienen distintas visiones de cada una de todo lo que vieron, cada uno. Yo le dije, yo pensé que aquí estaban equivocados, le decía, y que nadie la había leído completa y que se repetía y nadie se había dado cuenta nomás. Y yo en mi ignorancia. Pero ahí el pastor se dio el tiempo de explicarme de qué se trataba Mateo, Lucas, Juan. Y también en uno tiene que estar el deseo de que cuando hay un estudio bíblico, presentarse para aprender. Porque si no, vamos a estar toda la vida haciéndonos preguntas que en realidad, si no las preguntamos, no nos interesamos por aprender, nunca van a tener respuesta. Y al leer estas palabras, ¿cierto? Me hacía recordar aquellos tiempos, el Señor, que todos fuimos, como dicen teológicamente, neófitos, aprendices, ¿cierto? De la palabra, del caminar, de estar aquí, en esto, lo que realizamos cada día, o cada culto, ¿cierto? ¿De qué se trata la vida cristiana? Y me hacía meditar en esto, que todos fuimos en algún momento aprendices. Y que seguimos aprendiendo hasta que Cristo venga. Vamos a estar en un aprendizaje constante. Y cuando dice acá, ¿cierto? De
de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes un poquito más antiguos o un poquito más experimentados en lo que Dios hace dentro de la casa de oración. Sentirnos también responsables de esto, de cómo acogemos al nuevo creyente, al débil en la fe, podría decir el apóstol Pablo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Tenemos palabras de apoyo? ¿O somos ocasión de caer para ese hermano? ¿Provocamos muchas veces tristeza con nuestra indiferencia? ¿Provocamos tal vez muchas veces sentimientos de que a nadie le importa si yo vengo o no vengo? ¿Generamos muchas veces esas sensaciones los que estamos un poquito más crecidos, un poquito más firmes, en aquel pequeño, en aquel que viene recién llegando? Me llevaba a meditar en nuestra responsabilidad como hermanos en la fe, como hermanos mayores, podríamos decirlo, en la familia, cuando el hermano mayor tiene que enseñarle al menor cuando la mamá no está o cuando la mamá trabaja. El hermano mayor siempre tiene una carga superior que el hermano más pequeño. Y también es una bendición el poder enseñar, aportar, porque ese hermano te lo retribuye con amor. De esa misma forma me llevaba a meditar la palabra, cómo lo hacemos nosotros aquí, dentro de la casa del Señor, dentro del templo. Que cada uno de nosotros podamos tomar nuestra responsabilidad que nos cae. Si podemos ayudar al débil en la fe, al nuevo, al pequeño, como le decía anteriormente, o somos ocasión de tropiezo para aquellos. Muchas veces, como por ejemplo, podríamos decir a veces con nuestras bromas, o tal vez sabemos que ese hermano, como dicen algunos, es chispita. Tal vez le cuesta superar su ira, o tal vez se aira con facilidad y nosotros vamos y le decimos una cosa porque sabemos que con esa cosa esa persona va a empezar a aprender. Y después nosotros nos reímos de él porque decimos, cayó, prendió con agua el hermano. Y nos burlamos cuando tal vez para él es su talón de Aquiles. Es su talón de Aquiles. Tal vez le empezamos a hablar de política, de la persona que a él no le agrada. Podríamos dar un sinfín de ejemplos y después nos reímos y decimos, qué chispita el hermano. E incluso en nuestra familia nos debe ocurrir muchas veces. Y después nos molestamos porque se enojó el papá, no sé. Y allí estamos siendo piedra de tropiezo en muchas ocasiones. Sin saber, a veces incluso, o a veces sabiendo que vamos a hacer airar a esa persona, que la vamos a hacer caer, porque es un débil en la fe en algunas áreas, aún no ha superado algunos aspectos, y nosotros sabiendo, vamos ahí con él picaneando para que se moleste. Me hacía meditar en eso esta palabra. Así como el apóstol Pablo también le decía a sus hermanos, ¿cierto? En Corintios, recordaba igual cuando le hablaba si la comida. Si esta comida, ¿cierto? Eso hace ocasión, si tu hermano te ve comiendo tal cosa y le hace ocasión de caer, evita comerla. Entonces, si nosotros sabemos que nuestras actitudes muchas veces son ocasión de caer para otro, evitemos hacerla. Evitemos. Por amor a ese hermano, porque allí se manifiesta el amor realmente. Cuando nos negamos a nosotros mismos en beneficio del otro, hasta que el otro aprenda, hasta que el otro Dios trate con él en esa área, porque nosotros no somos dioses para tratar en el alma de la otra persona. No somos Dios. Con nuestras bromas, con nuestras tentaciones, no vamos a hacer que el otro cambie. Dios es el que genera el cambio. Me llevaba a meditar esto en la palabra. ¿Cuál es nuestra actitud? Mi actitud como Stephanie. Como Stephanie, cada día con mi familia, con mis hermanos débiles en la fe, con los nuevos. Y no porque muchas veces llevemos muchos años
dejemos de ser débiles, porque hay muchos que aún no hemos superado varios procesos en nuestra vida cristiana. Hay varios que aún nuestro talón de Aquiles es nuestro ser débil de carácter. Prendemos con agua, como se dice, y somos débiles de carácter, no somos fuertes. Cuando nos dicen cuando somos enojones y que es de carácter fuerte, no, soy débil de carácter, porque no puedo retener mi lengua muchas veces, porque no sé guardar silencio cuando debo guardarlo. Soy débil de carácter. Y me hacía meditar en esto la palabra del Señor. Si nosotros somos piedra de tropiezo muchas veces el uno con el otro, y no nos estamos portando bien como hermanos mayores, sino que nos estamos portando como niños chicos, y todavía necesitamos leche, como dice la palabra. Y aquí hay muchos que necesitamos aún leche. Pero eso, la leche y la comida más dura es para otro día, otro tema, ¿cierto? Pero es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos nuestro corazón, nuestra alma. ¿Cómo estamos enfrentando al débil en la fe, al pequeñito, al más chico, al que le cuesta un poco más? ¿Estamos siendo apoyo o simplemente lo estamos ignorando o estamos siendo piedra de tropiezo? Y el ignorar también es una piedra de tropiezo. El ignorar a las personas que están a nuestro lado también es ser piedra de tropiezo. Muchas veces haciendo comentarios indebidos, criticando muchas veces a otro y no mirando quién está a nuestro lado, criticando tal vez situaciones que ocurren, las vidas de las personas. Si usted no va a ayudar, mejor guarde silencio. Si yo no voy a ayudar, mejor guardo silencio o trato de ser lo más amable con la persona y conversar con ella en privado. Pero no festinar del pecado del otro, no festinar de lo que al otro le cuesta superar, porque allí estamos siendo piedra de tropiezo. Y fue Jesús tajante al decirles que era mejor atarse una piedra de molino. Una piedra de molino era una gigante, en la cual el burro, ¿cierto?, atravesaban un palo y el burro iba girando alrededor de la piedra y eso iba moliendo el trigo. Fue tajante Jesús y sus palabras hasta el día de hoy quedan escritas y las leemos, ¿cierto? Y es tajante con nosotros. Si estamos incurriendo en esa falta, tengamos cuidado. Porque nos dice que es mejor atarnos una piedra y tirarnos al fondo del mar. Eso Dios me dijo a mí. Si estás haciendo eso, mejor átate una piedra al cuello y tírate al fondo del mar. Por favor, silencio, mis hijos. Gracias. Hoy, ¿verdad que están grabando? Se me olvida. Si es que es importante, hermanos, que pongamos cuidado en esto. Que no seamos ocasión de caer para nuestros hermanos. Que no seamos chispitas. Y más abajo, ¿cierto? Que no provoquemos a ir a otro. Por tanto, dice más abajo, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo fuera de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Así de dura es tu palabra, Señor. Así de dura es la palabra. Nos dice, y no es literal, porque a veces, como le decía, el nuevo en la fe puede entender que es literal, de que mejor se va a ir a amputar un brazo. No, es cortar de raíz lo que nos está generando, lo que está generando una separación entre Dios y nosotros, lo que está generando que tú seas piedra de tropiezo para otro. No digamos, es que yo soy así, es que no puedo. No digamos eso. Dios dice que cortemos con aquello. Jesús les dijo, corten con ello. Es mejor que si tu mano te hace, córtala, corta de raíz
con las cosas que estás viendo que no te edifican y que tal vez por eso Dios no puede cambiar aquello en ti. Que tal vez Dios por eso no puede cambiar eso malo en mí, porque yo estoy dando más lugar a mi carne que a mi vida en el Espíritu. Hay que identificar aquellas cosas, hermano, cuando lo carnal se está haciendo más fuerte en nosotros que lo espiritual. Y nos cuesta más decir no, nos cuesta más desechar las cosas que nos separan de Dios, que decir, me rindo a ti, Señor, aquí estoy. Y cuesta, hermano, uno piensa que a veces literalmente uno lo dice y que va a ser hecho, pero es un negarse a sí mismo día tras día. Y Dios nos dice y le decía a sus discípulos, mejor corta con aquellas amistades que tal vez tú sientes que te están separando de mí. Si lo podemos traer en un lenguaje más coloquial. Si con quienes te estás reuniendo, en vez de tú transformarlos a ellos, ellos te están transformando a ti, mejor corta esa relación. Porque la verdad no está siendo saludable, no estás preparado todavía. Porque cuando somos jóvenes pensamos, no, si me sigo juntando con mis amigos y yo los voy a llevar. Pero va pasando el tiempo, los días, y uno se va dando cuenta que es al revés. Y al transcurrir de los años, uno se va dando cuenta que en ese tiempo no estaba preparado. Que tal vez el día de hoy sí, me puedo reunir con aquellos, puedo conversar con aquellos, pero no incurro en las mismas cosas que hacen ellos. Pero si no estamos preparados, identifiquémoslo y cortemos de raíz aquellas cosas. Si lo que vemos muchas veces no nos edifica. Recuerdo siempre que cuando uno ve el celular, en las redes sociales, y algunos dicen, es que me aparece. No es que te aparezca, hermano. Es a lo que tú más te detienes a ver, es lo que más te van saliendo en videos. Si a usted le salen cosas indecorosas de mujeres, de hombres, groserías, humoristas, es porque es lo que usted se detiene a ver. Es realmente así. No sale porque sí. Y si tu ojo te está llevando a ver cosas que no edifican tu espíritu, córtalos de raíz. Córtalos de raíz, sácalo. Lo que conversaba la otra vez mi hermano Jonathan en la predicación, el tiempo que estamos invirtiendo en redes sociales, ¿es tan necesario para nosotros? ¿Vemos cosas que nos edifican realmente? E incluso a veces nos ponemos a ver videos de personas, videos cristianos que no nos edifican, simplemente para después criticar lo que esa persona está diciendo en redes sociales. Muchas veces nos detenemos a ver videos, como decir, oye, esto no es de Dios, pero nos detenemos a verlo. ¿Para qué? Para después hacer comentarios de lo que vimos allí. ¿Y realmente eso nos edifica? Allí es donde tenemos que sacar nuestro ojo de eso y dejar de ver aquello. Y no sigamos diciendo, es que me aparece. Y la verdad es que el algoritmo se llama, de lo que uno va viendo, se va repitiendo. No es que le aparezca, o que le aparezcan las canciones que usted... No es que le aparezcan. Es lo que usted más se detiene a ver, es lo que usted más invierte su tiempo. Allí es lo que está apareciendo. Y es importante darnos cuenta, porque ahora, en ese tiempo, la iglesia era perseguida. La iglesia era perseguida carnalmente, humanamente. En estos tiempos nuestra mente está siendo perseguida de esa forma. Y nosotros debemos estar alerta, estar atentos a aquellas situaciones, a aquellos tiempos en los que estamos viviendo. Recuerdo siempre cuando leía la palabra, cuando no entendía mucho. No entendía muchas cosas. Y cuando decía, ¿cómo van a ser perseguidos? Yo estaba esperando ahora que nos vinieran a perseguir. Pero la verdad es que uno analizando los tiempos, la persecución va por otro lado. La persecución va de otra forma, se va metiendo en nuestras vidas y va haciendo que nosotros seamos tropiezo para los que estamos aquí mismo. Y no estamos siendo una ayuda, estamos siendo muchas veces tropiezo para que tal vez nuestro esposo no llegue, para que nuestra familia no llegue, por nuestras propias actitudes.
Y es importante que cada uno de nosotros, hermanos, nos analicemos, meditemos y llevemos aquellas cosas a las plantas de Cristo, a las plantas del Maestro. Porque humanamente, sinceramente, no lo vamos a lograr hacer. Sí, vamos a ayudar a que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, negándonos a nosotros mismos, apartándonos de aquellas cosas. Si no, de esa forma Dios no va a ver una intención nuestra en querer cambiar. En nosotros Dios no va a ver una intención. El Espíritu Santo escudriña los corazones, escudriña nuestras vidas. Y si no ve en nosotros el que empezamos a negarnos a nosotros mismos, el Espíritu Santo, su obra no va a crecer en nosotros. Porque nos negamos a cambiar. Nos negamos y nos frustramos y decimos, es que yo no puedo. Pero no nos vamos negando a todas esas cosas que nos apartan muchas veces de Dios. Y realmente cuesta, hermano. Cuesta. Sobre todo cuando uno quiere, ama a las personas con las que se rodea y sabe que muchas veces las relaciones no son muy fructíferas. En vez de bendecirte, te apartan muchas veces de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero como la palabra lo dice, córtalo de raíz, sácalo. Sácalo de tu vida. Joven, señorita, sácalo de tu vida. Y verás que Dios va a crecer en ti. A mí me dice el Señor, sácalo de tu vida, Stephanie. Déjalo, deja aquello que no te bendice. Deja aquello que no exalta mi nombre. Delante decíamos cuánto te amo, oh Dios. Es difícil cuando empezamos a escudriñar la palabra y decir, oh, y en realidad te amo. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿En realidad te amo así? ¿Te amo así como lo estoy diciendo y como me pides que lo haga? Cuesta, duele, pero allí su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Es allí en donde el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y si nosotros queremos ver el poder de Dios obrando en nuestras debilidades, neguémonos a nosotros mismos para poder ser de bendición para otros y no ser piedra de tropiezo. Amén, hermanos. Así que vamos a ponernos de pie o arrodíllese si quiere. Y vamos a orar al Señor. Y usted va a conversar con Dios. Yo creo que cada uno de nosotros hemos identificado cuáles son nuestras falencias, nuestro pecado. Porque cuando hacemos tropezar a alguien, es hacerlo pecar. Y el pecado nos separa de Dios. Eso quiere decir que cuando hacemos pecar a alguien, nosotros estamos separando a alguien de Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué no llegó a la casa de oración? ¿Cierto? Y muchas veces nosotros mismos, a veces sin intención, pero generamos esas situaciones. Importante que meditemos en aquello, hermano, y lo llevemos a las plantas del Maestro. Clamemos al Señor, si quiere, de rodillas, de pie. Le pido a Jan, a mi hermano Dan, que pasen por acá. Vamos a tocar una alabanza, y ahí en medio de la alabanza usted converse con el Señor. Yo voy a conversar con Dios.